Y mi hija decía, pero mami, yo me estoy muriendo, yo no aguanto estos dolores. ¿De qué son estos dolores? Yo me voy a morir. No, no te podemos dar nada porque tú estás embarazada. Y ella decía, pero mami, sácame de aquí que estos médicos no saben nada. Y así yo decía. En la zona rural muchas veces el embarazo es un proyecto de vida. Y a los 16 años la que no tiene pareja está jamona, está quedada. Y a los 20 años la que no tiene hijos, pues no es mujer, no está valorada como mujer. Los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de la mujer a la vida no está dentro de los intereses de los políticos. Cuando una mujer plantea el tema del aborto como un derecho, está exonerando al hombre de su responsabilidad. Y la mujer piensa que se le está garantizando un derecho y sencillamente lo que se está haciendo es que esa mujer se convierte en un objeto y entonces libera al hombre de su responsabilidad y libera al Estado también de su responsabilidad. El Código Penal de la República Dominicana es el código napoleónico de principios del siglo XIX, que llegó a República Dominicana cuando Haití ocupó pues, la parte española de la isla en el año 1822. Posteriormente, en el 1884, es cuando ya se adecúa como una ley nacional, se traduce en este caso al español, y es el código que tenemos hoy vigente. El que por medio de alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o de otro modo cualquiera, causare o cooperare directamente a causar el aborto de una mujer embarazada, aun cuando ésta consienta en él, será castigado con la pena de reclusión. 2 a 5 años de prisión, no solamente a la mujer que se provoca intencionalmente un aborto, sino a todo aquel que la haya ayudado. Tú no encuentras jurisprudencia de persecución penal por aborto. Si acaso 10, 15 o 20 casos de aborto en casi 200 años. Que hayan sido penalizados, que se le haya dado un seguimiento. Las mujeres siempre han interrumpido los embarazos, siempre, legal o no legal, con las maneras adecuadas, sino con los que tienen a mano, desde plantas, desde botellas, hasta medicamentos, o se meten lápices, o se meten perchas, o se meten palos, pero interrumpen sus embarazos. Solo las pobres, solo las que no tienen información, son las que ponen en riesgo su vida. Dicen que se cayeron, estaban cargando agua y de repente resbalaron. Pero sabemos que la mayoría son embarazos no planificados, por tanto no deseados, y de repente lo que primera opción tienen es el aborto. Esa penalidad no se aplica para las mujeres con determinados recursos económicos, que tienen la posibilidad de ir a una clínica privada y con la mayor discreción pues se practica tanto el aborto en términos clínicos como la utilización de medicaciones. Desde que llegó el proyecto de la compra en cualquier lugar del misoprostol, pues ha facilitado de manera sustancial. Ellas se ingieren sus pastillas, se la colocan vaginal y llegan con un aborto incompleto. Se procede entre alrededor de 14 y a veces 15, a veces 18 abortos diarios. O sea, un procedimiento bastante elevado. No es un medicamento prohibido, no es un producto narcótico. Se puede vender de esa manera festinada como lo hacen. Mi novio me hizo abortar. Él era casado. Me dijo que no podía tener un niño mío, ni yo tampoco podía. Después que le dije que estaba embarazada, me compró una pastilla. Me compró 5, me bebí 2 y las 2 me la coloqué por mi vagina. Pues en la madrugada
Cuando me bebí la pastilla, empecé a botar mucha sangre, el habla no me salía, me tuve al morir, la respiración se me paró por completo. Estaba tratando de llamar a mi mamá y no podía, solamente estaba haciendo la mímica. Y en la mañana, pues cuando me desperté, la cama estaba full de sangre. Pues cuando voy al baño a orinar, sentí algo que bajó rápidamente. Por un lado me sentí bien, porque no iba a tener problemas con él ni con mi familia. Por otro lado me sentí mal. No volvería a voltar, porque eso es algo terrible, duele demasiado. Y aparte de que duele, está prohibido aquí, no se lo recomiendo a nadie. Tengo 2 o 3 amigas que lo hayan hecho, pero con diferentes métodos. Algunas usaron la pastilla, otra el médico, el hospital y la botella. Las botellas son unas hierbas que preparan las personas. No todo el mundo sabe preparar eso para abortar y también para limpiar. Cuando nosotros lo vendíamos caro, bastante caro. Mira, ese es Cundiamoy, ese lleve en té. Este es la Itamisa, este es la Agencio, para el té también del aborto. La cácara de roble, para el aborto. Cácara de caoba. Esta es la batata de burro. Todo eso es para provocar los abortos. Esas son cosas viejas ya que se usaban en el tiempo antiguo, porque no había médicos. En un té tú la pones a hervir, la picas, le echas un chin de cada una. Un poquito, la pones a hervir por 15 minutos, le echas 5 aspirinas y te tomas ese té. Ahorita las menores la buscan para... porque no le quieren hacer los abortos, ya vienen y buscan esa planta, la lleven, se provocan el aborto. Y también se provocan la muerte. Por eso que no lo estamos vendiendo. A menores no se le vende. Todavía hay niñas que vienen a la institución por utilizar tipos de test y eso trae graves consecuencias. 106 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, lo que es inaceptable para la región en relación con los índices que valen en otros países de similar desarrollo que la República Dominicana. Se estima que un 20% de las muertes vinculadas al embarazo son de abortos inseguros y clandestinos que se realizan en el país. ¿Qué entendemos nosotros que es la causa principal de la mortalidad materna en República Dominicana? Una mala calidad de la atención. Probablemente ahí es que está todo. Cada vez que llega una paciente al sistema de salud es una paciente nueva. No hay un seguimiento. A nivel privado, las pacientes tienen un responsable, que es su médico. A nivel público son del sistema. No tienen nombre. A nadie le duele que una paciente se muera. La causa más importante es la hipertensión del embarazo, preeclampsia o eclampsia. La segunda causa son las infecciones. En el tema del aborto, que sería la tercera causa, compitiendo con hemorragia, siempre son por infecciones. Siempre son por infecciones. Por complicaciones del aborto inseguro que terminan en una infección sistémica que se conoce como el síndrome de Mondor, que es una infección que afecta a todo el organismo. El embarazo en adolescentes. Estamos como tercer país en América Latina. El 27% de los nacimientos de nuestra institución son de niñas adolescentes menores de 18 años. Recientemente tuvimos un caso de una niña de 12 años. Los jóvenes inician la vida sexual aproximadamente entre los 10 y 12 años y las niñas a partir de los 12, pero inician esta vida sexual sin ninguna información y sin ningún acceso a métodos anticonceptivos. Hablamos que entre 65 y 70 niñas mueren cada año producto del embarazo parto puerperio.
Yo le voy a contar un caso. En agosto del año 2012, una joven adolescente que convinimos en ponerle el nombre de Esperancita, afectada por leucemia, embarazada, no se le pudo dar quimio. ¿Es justo eso? Cuando la llevo, le digo al doctor que me la atiende que ella tiene fiebre y dolores abdominales. Y ellos me dijeron que después, a un par de días, que mi hija tenía un problema en la sangre. Y yo le dije, pues si mi hija tiene un problema en la sangre, yo no quiero ese embarazo. Y yo insistía, yo quiero que interrumpan ese embarazo, mi hija no puede tener ese embarazo porque ese embarazo está enfermo como mi hija y es reciente. Y mi hija decía, pero mami, yo me estoy muriendo, yo no aguanto estos dolores, ¿de qué son estos dolores? Yo me voy a morir. No te podemos dar nada. El Comité de Bioética del hospital lo que dice es que el darle tratamiento quimioterapéutico interferiría con el artículo de la Constitución Dominicana y del Código Penal que protegen la vida desde la concepción. Se niegan a darle quimioterapia, se niegan a darle medicamento incluso paliativo para el dolor, porque eso afectaría el feto. Y yo decía, pero es que mi hija tiene muchos dolores. Yo quiero que me le den medicamento, que ella tiene muchos dolores. Y ellos me decían, no le puedo dar de medicamento porque ella está embarazada. Y yo decía, ¿pero cómo? Y ellos nunca me dijeron a mí que mi hija tenía leucemia. Siempre me mantenían ahí, y nada más para ellos era el embarazo de un mes que mi hija tenía. El tratamiento se le proporciona 24 días tarde, pero durante esos 24 días solamente se le da un tratamiento de soporte de plaquetas que tienen que ser compradas por Rosa. Y yo destruyendo mi vida, buscando sangre, vete para la calle, que hay que buscar sangre, plaquetas, porque tu niña tiene la plaqueta muy baja, tiene la hemoglobina que es muy baja, hay que ponerle sangre, y eso fue, yo casi me vuelvo loca. Sangre, plaqueta, dinero, sangre, plaqueta, dinero, sangre, todo el tiempo. Yo me sentía impotente porque veía como que ellos usaban a mi hija. Rosaura dura aproximadamente mes y medio en el hospital hasta que fallece. Muere por un aborto que le causa la misma quimioterapia y que trae consigo una hemorragia gravísima. Ellos le ponían un suero ahí toda la vida, me la enterraron ahí, porque esa es la palabra, con un suero ahí. Ninguna de las opiniones de mi hija y yo valían ahí, ni la de mis familiares. Mi hija era un papel, un obstáculo ahí, y ellos hacían lo que ellos querían. Pero ¿dónde estaban los derechos de mi hija? Estamos preparando una demanda internacional en contra de República Dominicana para que responda por la violación de los derechos humanos a Rosaura y a su madre Rosa. Esa demanda la llevaremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A mi hija tenían que interrumpirle ese embarazo y darle terapia. A mi hija tenían que ponerle tratamiento. No le negaron todo a mi hija. Derecho a la salud, derechos humanos. Lo destruyeron. Destruyeron mi vida, mi familia. Toda mi vida. El caso de Rosaura es emblemático porque evidencia los efectos reales de la prohibición absoluta del aborto. Ese artículo del no al aborto, a nadie que estuviera en la situación que mi hija estaba, le iba a nadie, a ningún ser humano. El año pasado iba a entrar en vigencia un código penal que despenalizaba el aborto en 3 causales, en caso de peligro para la vida de la mujer, en caso de malformaciones incompatibles con la vida del feto, y en casos de violación sexual e incesto. Se estaba trabajando en la modernización de ese Código Penal que fue aprobado, enviado al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, para su promulgación. Y una vez se aprueba, el presidente lo devuelve y dice, no, yo no quiero el aborto en estas condiciones. Voy a hacer uso de una facultad constitucional que me asiste, que es precisamente observar este código y devolverlo
a las cámaras legislativas. El presidente me dijo a mí que él tenía 36 organismos internacionales presionándolo detrás de él y que a él no le quedaba de otra que devolver el código para despenalizar el aborto. Pero el código fue objeto de varios recursos de inconstitucionalidad promovidos por organizaciones de derecha y relacionadas con la Iglesia Católica. En el recurso nuestro, el planteamiento que hacemos en principio era la violación del procedimiento constitucional, el procedimiento legislativo. Y como tal, este código tenía vicios de inconstitucionalidad de forma insalvable que hacían el resto del contenido del código lamentablemente inoperante, lamentablemente ilegítimo e ilegal. Y le advertimos que si querían que tuviésemos un código bueno, que no metieran ese tema, que es un tema de salud, que no lo metieran en un código que tiene que ver con otros aspectos de la vida nacional. Somos un pueblo eminentemente católico y nosotros pues no estamos preparados todavía, ni físicamente, ni espiritualmente, ni moralmente, no estamos preparados para legalizar el aborto. Hay una idiosincrasia muy enraizada en la República Dominicana, hay un conservadurismo que tiene, si se quiere, un rango hegemónico a partir o a través de la Iglesia. Las últimas encuestas dicen que todavía la comunidad religiosa de la República Dominicana está por encima del 87%. Hay un poquito de mezcla entre lo político y lo religioso, el papel de la Iglesia, que es un apoyo espiritual, y el poder civil, que es el Estado, que es el que debe trazar las normas. La Iglesia puede iluminar, no mandar. Amén. Al hombre amado más las cosas del mundo y las tinieblas. Por ejemplo, hoy en día Satanás tiene algo para mantener nuestra mente entenebrecida. ¿Qué es? El WhatsApp, el Internet. ¿Cómo? Sí. ¿Usted está contra nosotros, varón? Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Para nadie es un secreto que en Dominicana la prohibición anda por un lado, pero en los abortos siguen en curso. Aquí hay muchísimos abortos y hay clínicas que uno la conoce que son clínicas de abortos públicamente, aunque la ley dice lo contrario. No solo tenemos niñas de 12, 13, 14 años, 15 años que se han ido sin ovario y sin útero, porque han llegado perforadas o han llegado con unas infecciones graves. La mayoría de la población no recibe educación sexual. El único libro de educación sexual integral que hay en República Dominicana, pues lo editó Profamilia por allá por el año 1982 y ha sido actualizado en 2 ocasiones. El libro sencillamente habla de la realidad del aborto, de eso existe, no se le puede ocultar a los adolescentes, debe trabajarse la pornografía, el erotismo, las diferencias. Los niños desconocen de qué manera, por qué se le produce la menstruación a una niña. Los padres no la informan, por desconocimiento también. Nuestros niños no saben por qué comienzan a eyacular y ya son capaces de embarazar a una niña. La mujer en la zona rural es que ni siquiera saben que existe la píldora del día después o que existe el misoprostol. O sea, no lo conocen esa información. Por lo tanto, el primer embarazo de adolescente ellas lo tienen. Luego que ya tienen varios hijos es que aprenden los métodos para poder interrumpir el embarazo. Tengo 24 años, 4 niños. Un solo fue planificado. Tengo 19 años, es mi primer embarazo, me casé a los 18. Es mi primer embarazo, tengo 23 años y me casé a los 21. Tengo 19 años, estoy embarazada de 5 meses. Al principio no fue algo planificado, pero por obra y gracia de Dios vino en mi primera vez.
El método anticonceptivo más utilizado en nuestro país es la esterilización. De hecho, ese es el peso mayor, más del 40% de la anticoncepción es esterilización quirúrgica en mujeres. En el hombre ni siquiera es estadísticamente significativo, es menos de un 2%. Toda la cultura dominicana está mostrando y haciendo alarde del cuerpo de la mujer. Estos jóvenes desde muy niños empiezan a consumir alcohol, la música también te invita a ejercer tu sexualidad, entonces es como apostando a que tengan una vida sexual a temprana edad porque no hay desprotección, pero no hay ningún incentivo, no hay ninguna alternativa. Ella no tiene capacidad para controlar su capacidad reproductiva y que tiene que asumir las consecuencias de esa sexualidad, porque no hay una orientación hacia los varones de la responsabilidad social que significa la sexualidad, la actividad sexual responsable. Las farmacias populares, las farmacias del pueblo, que son del gobierno, pero que son financiadas con los impuestos de todos y todas, no venden ningún método anticonceptivo, ni el preservativo. En el ministerio hay un abanico amplio de métodos anticonceptivos. Cuando tú vas directamente a los hospitales, cuando vas directamente a las clínicas, pues lo que te ofrecen es muy poco. Sobre todo los métodos que tienen son los métodos que tienen más efectos secundarios. El aborto es un negocio también. Existe la pobreza, donde familias de manera intencional inducen a sus menores a tener relaciones con adultos mayores porque eso les representa algún ingreso económico. Y después hay que matar a la criatura. Como te diría, es muy normal que los adultos de la zona pues tengan relaciones sexuales con las niñas de la zona, o el padre, o el padrastro, o el hermano, o el vecino, o el tío. Casi el 80% de las menores embarazadas son embarazadas por adultos mayores en la República Dominicana. Sin embargo, esos adultos mayores, abusadores, se salen con la suya, no están en la cárcel pagando, pero tampoco se está legislando para controlar esa situación. Prohibiendo penalmente el aborto no va a impedir que las mujeres salgan embarazadas. Va a salir que salgan embarazadas en la adolescencia con políticas públicas adecuadas, con educación sexual, pero jamás estableciendo una pena. No hay una política responsable, no hay un estudio, no hay un análisis de hasta dónde pudiera un embarazo no deseado influir, por ejemplo, en el tema de la delincuencia. Muchachos que vienen sin un hogar, sin padres, sin una asistencia, sin un seguimiento del gobierno. Más que trabajar en la ley del aborto, tenemos que trabajar en la conciencia y en la educación sexual y reproductiva de nuestro país. Es la prevención. Estamos siendo protegidas por un código de 1884 que no puede de ninguna forma cumplir con los requerimientos, o sea, con las necesidades de esta sociedad. A los hombres se les aplaude que busquen su sexualidad placentera, mientras que en mucho para las mujeres la sexualidad sigue estando marcada por la decisión hacia la reproducción. No tienen información, no tienen educación, no tienen recursos, no tienen proyecto de vida, solo tienen su cuerpo.